Hola, la situación cuando me dijeron que tenía que hacer una mezcla entre arte, música y filosofía, la verdad me llegaron muchas ideas a la mente. Y a la vez ninguna. Realmente no sabía cómo encauzar todo eso que tenía en mente o todo eso que no tenía en mente en algo. Y creo que una de las situaciones en las que me enfoqué, uno de mis objetivos principales como tal, era a partir de mi tema obviamente, pero a partir de lo que estoy haciendo, dejar una huella o dejar algo que evidencie mi conocimiento o lo que adquirí como conocimiento a lo largo de mis, ahora sí que de mis 3 años o mis 2 años más fuertes de preparatoria, que fueron el segundo y el tercer año, pero yo pienso que todos se aprenden. Entonces, por algo decidí hacerlo así. Entonces, les digo, mi objetivo fue ese. Las y los filósofos que decidí, las obras de arte, la música, todo está relacionado con experiencias e identidad personal. Pero les digo, la verdad es que me llegaron muchas ideas y a la vez ninguna. Pero empecemos. Ahora sí que comencemos por el principio. En primera instancia me llamo Mónica Ikram Trejo Palma. Soy estudiante del Instituto Educativo Linca. Soy parte del grupo 603 y estoy a punto de cerrar mi último año de preparatoria, es decir, el tercer año de preparatoria. Y soy de las personas que estuvieron en la convocatoria mayo 2021 del Bachillerato Internacional. La verdad es que a lo largo de estos 2 años el conocimiento que desarrollamos es muy distinto, ni correcto ni incorrecto, simplemente distinto y diferente para cada quien. Por lo tanto, yo voy a empezar con las y los filósofos, dos filósofos que de manera personal creo que sus ideas, a pesar de que entre ellas contrastan, trascendieron en mí, trascendieron en la manera en la que yo pienso y me enseñaron que si sí o no, las sombras del conocimiento siempre son inherentes a nuestra vida y es porque no hay una verdad absoluta. Porque la teoría del conocimiento establece que siempre el conocimiento va a ser dinámico y va a cambiar, que hay una diferencia entre lo que es cambio y lo que es progreso. Entonces, para ello escogí a filósofos, voy a tratar de hacerlo como por años, ahora sí que los distintos años. El primer filósofo que escogí es de la Edad Antigua, es uno de mis filósofos favoritos. Me agrada mucho la idea en la que él representa la inexistencia de la verdad absoluta y las sombras del conocimiento a través de mitos como el mito de la caverna, quien es el filósofo Platón. Posteriormente escogí al filósofo Rousseau, quien establece la idea, que una de las ideas primordiales sobre la libertad en la humanidad. Menciona que el ser humano o los seres humanos, originalmente la palabra es hombre, sin embargo por el desarrollo histórico que ha existido, a mí no me gusta decir como tal esa palabra, me gusta ser un poco más incluyente en todo. Y bueno, el filósofo que yo escogí fue Rousseau, quien menciona que los seres humanos han nacido libres, pero en todos lados se hallan encadenados. A mí creo que se refleja mucho nuevamente la inexistencia de la verdad absoluta, la inexistencia de un mundo ideal y en sí la vivencia en un mundo material. Posteriormente escogí ya un poco más entre el siglo XIX y el siglo XVIII a una filósofa que para mí es de mi admiración, es madre de la escritora de mis libros favoritos, Mary Shelley, pero en este caso yo escogí a su madre, Mary Wollstonecraft, quien fue de las pioneras en cuanto al movimiento feminista, en cuanto al movimiento sufragista, y me agrada mucho la idea de Mary Wollstonecraft de luchar con base en la educación, con base en las ideas de cambiar al sistema en cuanto a la educación, en cuanto a la igualdad. Ella mencionaba que no es que las mujeres de su época no fueran igual de racionales que el hombre debido a su sensibilidad o a su debilidad por género. En cambio era porque el sistema no se encargaba de que tuviesen la misma educación que los hombres. Si los géneros tuvieran la misma educación, entonces el avance entre ellos sería siempre el mismo. No habría una razón de que porque es mujer no tiene la misma racionalidad como se consideraba en tiempos pasados, o porque es hombre tiene mayor posibilidad o menos posibilidad, etc. Ella mencionaba que la educación es la fuente principal para que
ambos actualmente todos los géneros tuviesen la racionalidad o la educación para combatir los diferentes retos. Mary Wollstonecraft, como les digo, tiene de los principales escritos que ella generó es la reivindicación de los derechos de la mujer. Creo que es de los más importantes porque es un ensayo en el que demuestra cómo realmente una de las situaciones más fuertes es la educación. De los problemas que se deben de atacar es la educación. Finalmente, y como estamos en este tema del conocimiento, de la libertad, escogí ni más ni menos a Ikra Mantaki. Ella ya es más reciente, entre 1900, entre 2000, de más bien super principios del 2000, a pesar de que es una filósofa no altamente reconocida, lo que sea. Para mí representa algo muy personal. Llevo el nombre de Ikram en tributo a ella. Para mí, creo que lo que ella hace es interpretar a los distintos filósofos, Platón, Aristóteles, Wollstonecraft, a Rousseau, a Locke, a Hobbes, de manera desde su punto de vista, buscando un sentido a la libertad, cuestionando si el razonamiento es una forma de conocer, una forma de conocer inventada o que si es inherente al ser humano, etc. Entonces, con base en ellos, voy a analizar las 3 distintas obras que he escogido. He escogido la primera obra que para mí es algo muy personal. Esta obra yo la veía todo el tiempo que estuve leyendo Frankenstein, desde antes de que leyese Frankenstein. Para mí este libro refleja un parteaguas en mi vida académica, pero sobre todo en mi vida profesional o en mi vida personal. Entonces, para mí este libro es muy importante y la edición que yo tengo, disculpen, tiene esta obra, que es El caminante sobre un mar de nubes, de Caspar David Friedrich. Para mí esta obra es muy importante porque, como les digo, desde un punto de vista personal refleja como mi crecimiento, pero sobre todo refleja la manera en la que me fui cuestionando si lo que sabemos es la verdad absoluta, y la manera en la que uno de mis valores principales es no encajarme, ahora sí que cerrarme a la existencia de una sola idea, que siempre va a haber conocimiento y que el conocimiento es completamente efímero, siempre se está cambiando. El conocimiento absoluto en realidad no es existente porque siempre se está cambiando. En segundo lugar, escogí la obra más que obra, es una película, porque para mí, yo considero que el cine sí es parte del arte. Algunos lo consideran que no, otros que sí, las ideas se contrastan, pero yo considero que sí es parte del arte porque refleja parte de la memoria, del recuerdo como seres humanos que hemos tenido en nuestra sociedad. No me gusta decir nuestra sociedad porque a veces inclusive el cine no es incluyente, o a veces sí, pero que sobre todo refleja problemas o refleja ideas que en ocasiones nosotros no sabemos cómo plantearlas, y que a través de una buena película o de una situación podemos analizar sobre qué tanto como seres humanos somos semejantes unos con otros, por qué nos empatizamos con una película. Como una historia es eso, el empatizar con los personajes. Entonces, la película que yo escogí es Enola Holmes. La protagonista es Millie Bobby Brown. Es una película cuya historia, a pesar de que no sucedió como situación de la vida real, el contexto sí es parte de las situaciones de la vida real. Fue durante Gran Bretaña, en mediados del siglo XIX, un siglo en donde la figura de la mujer, la figura femenina, realmente era subordinada ante la figura masculina, la violencia de género, la discriminación por género, etc. Entonces, para mí se me hace muy importante esa película, e hilarla con el hecho de que, si bien las sombras del conocimiento son diversas y no hay verdad absoluta, eso es bueno, porque el que no haya conocimiento absoluto permite que en ocasiones sea un símbolo de justicia para aquellos grupos que han sido marginados o cuyas ideas en cierto punto en la historia les fueron impuestas como si fueran la verdad, la única, y que a lo largo del tiempo, cuando la verdad o cuando eso se demuestra que no es lo único, todo va cambiando. Entonces es cierta justicia para estos grupos, se levanta la voz de estos grupos que fueron callados. Y finalmente escogí una obra arquitectónica porque para mí representa mi identidad cultural, pero sobre todo de dónde soy y cómo realmente México, más allá de multidiverso, de algo romántico como a veces lo han hecho los artistas o como a veces lo han hecho las personas, etcétera, como México en realidad es una tragedia andante. Y a mí me gusta decir la palabra tragedia porque, a pesar de que en ocasiones tendemos a pensar que las tragedias son malas o son existenciales o nos
reprimen de nuestra libertad, de nuestra existencia, las tragedias nos permiten ver cómo son dulces los frutos de la adversidad. Y yo digo, por ende, yo escogí la pieza arquitectónica, el monumento arquitectónico que es el Teatro Macedonio Alcalá, que se encuentra en la capital oaxaqueña, es decir, la ciudad de Oaxaca, en el centro de dicha capital. Yo he escogido ella porque para mí refleja la tragedia de la desigualdad, de la diversidad de conocimiento, la diversidad de poder, la diversidad como seres humanos. Porque el año de construcción fue en 1903, que, dato curioso, fue el mismo año que Santa de Federico Gamboa, otra obra que también refleja como esta parte de la existencia de la verdad absoluta y cómo a partir de esa intolerancia, aceptar que hay diverso conocimiento, que hay diversas maneras de apreciar la vida, hay una intolerancia, una represión, y que en cambio si lo vemos como lo que es la vida, una quimera, las cosas cambiarían un poco, habría más tolerancia, habría un poco más de justicia. Pero bueno, yo he escogido esa obra porque es un contexto en donde, si bien las clases aristocráticas, las clases altas, por llamarlas así, vivían bien, tenían recursos para dejar ese legado que hasta la fecha se aprecia, que hasta la fecha vas y le tomas tu foto y lo guardas en tu memoria, refleja también la desigualdad. En la periferia de la capital estaban las comunidades indígenas marginadas, las comunidades de pobreza, que hasta la fecha están. Y por ello digo que vivimos ahora sí que en un mundo material y no en un mundo ideal. Ya con ello, el tema que yo he decidido manejar es la existencia de las sombras del conocimiento como justicia, como símbolo de justicia en la vida terrenal. Las sombras del conocimiento, el movimiento en sí del conocimiento absoluto, el que no exista como tal una verdad absoluta, permite que haya cierta justicia, como he dicho, a ciertos grupos, a nosotros mismos inclusive. Que la vida esté en un continuo movimiento permite que no nos quedemos estáticos, que siempre haya más que un progreso, un cambio, y ese cambio permite que sea una justicia ante la desigualdad, ante la tristeza, ante la represión, ante la opresión, ante la violación de los derechos humanos, etc. Por eso he escogido el tema. Lo he escogido obviamente también porque la justicia es uno de los pilares de la carrera por la que voy a estudiar, y es uno de los pilares una de las razones por las que voy a estudiar la carrera que he escogido. Y finalmente, ya en este preámbulo introductorio, las canciones, se me pidió que escogiera unas canciones para acompañar, porque claramente la música también es parte de este arte, es parte de nuestro día a día. La música a veces creemos que es como una invención, y sí, obviamente es una invención, pero es una invención reflejada en nuestra naturaleza, en nuestra belleza natural. La otra vez hablaba con un pianista y le dije, oye, ¿por qué, por ejemplo, todas las canciones electrónicas que últimamente, o las de reggaetón, electrónicas, etcétera, por qué tienen tanta como... ¿por qué a la gente les gusta tanto, no? Y me dijo, porque si te das cuenta, el ritmo es como boom, 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 y se refleja el latido del corazón. Y a veces nos damos cuenta de eso, a veces no pierde validez, pero inherentemente nuestro cuerpo le gustan esos sonidos, y por eso nos sentimos cercanos a ese tipo de música. La música es inherente a nuestra naturaleza, por lo tanto. Y por ende yo he escogido las canciones. Para comenzar, El Dios Nunca Muere es el himno de los oaxaqueños. Es el himno, yo hasta lo considero inclusive un himno, como si fuera parte de México. Creo que refleja mucho de las ideas que voy a estar manejando. El Dios Nunca Muere, interpretado por Susana Harp. Posteriormente, Luna, de Zoé. Esta canción me es muy personal, me es muy particular. Me gusta mucho que, a pesar de que el álbum fue hecho con el objetivo de hacerlo por el amor hacia alguien más, yo creo que también la canción menciona mucho el amor hacia nosotros mismos. La parte que dice, Luna, no me abandones más. Yo creo que esa es una frase que motivacionalmente nos deberíamos de decir a nosotros mismos. Es una canción que, como les digo, que a mí me refleja mucho. Ojalá, de Silvio Rodríguez. Para quienes la han escuchado, la melodía de las guitarras de verdad es bastante, es muy agradable. Es una canción fuera de lo normal. Es una canción cuya letra también es inspiracional, como la de Dios Nunca Muere, la del Dios Nunca Muere. Y finalmente dos piezas clásicas, que son Journey to the Cave, que es parte del soundtrack de Harry Potter del año 6, la película del año 6 de Harry Potter. Y finalmente Reunion of Friends, cuyo compositor es John Williams, quien es parte de las últimas canciones del soundtrack de Harry Potter and the Chamber of the Secrets. Entonces,
ya una vez introduciendo las cosas que yo voy a ocupar, tanto la parte filosófica como la parte artística como la musical, ahora sí vamos a lo que nos concierne. Comencemos por el principio, que es nuestro desarrollo, y por ello voy a empezar con la obra 1, que es la obra en la que a partir de una visión un poco más abstracta nos vamos a ir hilando hacia la película y finalmente hacia la pieza arquitectónica, que es con la que concluiremos. Aquí la tengo, obviamente la tengo aquí porque, como les digo, es el recuerdo que tengo continuamente de haber leído este libro, de lo que trascendió el libro en mi elección de carrera, en mi formación como persona, pero sobre todo es la obra en la que definimos la diferencia o el caminar entre un mundo material buscando ideas de, valga la redundancia, un mundo ideal. Empecemos por un análisis rápidamente interpretativo con base en un análisis denotativo, es decir, en lo que vemos. Como si ustedes si la buscan, la googlean, la tienen inclusive en sus casas, en una postal, lo que sea, podemos ver que los colores meramente no son vívidos. Los colores son neutros. Están dentro de las escalas de grises, dentro de las escalas ciertamente oscuros de negros, pero como tal la pintura sí tiene luz, no cae ni en la oscuridad ni completamente en la luz. Y es este contraste entre la búsqueda del conocimiento, pero la búsqueda del conocimiento como un misterio. ¿Qué es un misterio? El misterio es algo que no sabemos, como nuestro futuro. El misterio es algo que no sabemos, pero que también te podemos interpretar como el pasado. Si bien recordamos, el pasado siempre va a cambiar. No sé ustedes, pero refleja esta idea de Platón que menciona que el misterio es parte inherente a nuestra naturaleza. Y sí, porque como les digo, el misterio está en todo. Si bien podemos decir, no, pero es que ya sucedió, ese es un recuerdo mío. A lo largo, así pasa el tiempo, el recuerdo se va tornando diferente. Por ejemplo, salgo con unos amigos, unas amigas, un viernes por la tarde, salimos todos, al día siguiente me voy a acordar perfecto de lo que sucedió, qué comimos, qué llevaba tal persona, dónde salimos, a qué película fuimos, etcétera. Me voy a acordar de todo perfectamente. Pero entre más nos vamos creciendo, entre más vamos dejando esa experiencia atrás, si bien si se queda en nosotros, y es que ese es el misterio de la vida, si bien si se queda en nosotros, vamos a ir olvidando ciertos detalles. El momento se va a ir volviendo como bizarro, se va a perder entre diferentes cosas. Y es ahí donde vemos que, nuevamente, todos son sombras del conocimiento. Por eso Platón dice que lo que conocemos es meramente un recuerdo. ¿Y un recuerdo qué es? Un recuerdo es algo que realmente no tiene como tal veracidad, no tiene exactitud, porque siempre se va a ir distorsionando. Los recuerdos colectivos, los recuerdos personales, los recuerdos en familia, siempre, si bien nos vamos, como les digo, van a trascender en nosotros, y es que por ello es un conocimiento, va a ser diferente y lo vamos a ver siempre desde diferentes ángulos. Por ejemplo, les voy a poner una actividad para cuando quieran, una película que les guste mucho, que les haya gustado mucho. Por ejemplo, yo tengo esta película, esta serie, que es la de Hernán. Yo la vi, la primera vez que la vi fue recién salió a Amazon Prime, que fue en 2019, la vi con cierta perspectiva, con cierto enfoque. A partir de ahí el recuerdo se generó, por ende, de acuerdo con Platón, mi conocimiento. Después la volví a ver, creo que en junio de 2020, julio, agosto de 2020, no recuerdo bien. Y fue completamente una visión completamente distinta. Si bien obviamente me acordaba de los personajes, qué pasaba en tal escena, empecé a ver cosas distintas. Hasta me di cuenta, oye, la primera vez que la vi no me fijé que había cierto sitio, o no me fijé cómo habían puesto el escenario, no me fijé que el protagonista Oscar Jaenada traía tal outfit, ¿no? Traía tal atuendo, perdón. Después la volví a ver, me van a decir, oye, también eso es una adicción, ¿eh? No, la vi por esta situación de verlo, cómo los recuerdos van cambiando de perspectiva y cómo eso es una sombra del conocimiento, cómo vamos generando sombras del conocimiento. La volví a ver en diciembre de 2020, o sea, en diciembre, y fue completamente una visión distinta. La vi desde el punto de vista hegemónico. Empecé a contrastar la serie con ciertos libros. Me cuestioné si en verdad la serie, qué tanto estaba alineada a cierto sesgo de conocimiento, al sesgo de los españoles, de los indígenas, etc.
Y eso va generando, y el recuerdo va transformando nuestro conocimiento. Finalmente la estoy volviendo a ver, ya desde un punto de vista en donde después de 2 años de historia de BI, después de un OPCBL arduo, diferentes trabajos de investigación, etcétera, ¿qué tanto ha cambiado mi conocimiento entonces desde 2019, que fue la primera vez que lo vi, hasta 2021? A pesar de que es el mismo recuerdo, de que ahora la veo y que obviamente me acuerdo la primera vez que la vi sentada en mi estudio mientras estaba haciendo no sé qué, ya cambió. Y es que es eso el movimiento del que habla Platón, del movimiento de las sombras en un mundo terrenal. Y bueno, eso nos devuelve al misterio, que por eso estamos hablando, ese misterio de que nunca va a ser todo igual, de que las cosas van a cambiar. Entonces, y eso es un misterio, para mí eso es un misterio, un enigma. Ahora bien, regresando a la obra, algo muy importante para mí es el contexto. El contexto de la obra comparte mucho con estas ideas de Platón, pero sobre todo con las ideas de Frankenstein, que por algo está en la portada del libro, que es el romanticismo. Durante el romanticismo, una de las características principales, tanto en las obras literarias como en las obras de arte, es que la naturaleza va a ser un parteaguas para interpretar o demostrar nuestras expresiones personales, nuestros sentimientos. Cuando estamos tristes, como sucede en el caso de Frankenstein, cuando vivía las miserias ardientes, como él las menciona, vivimos en un mundo frío, de invierno. Él, cuando estaba viviendo de su aislamiento, cuyo tema se va a mencionar en lo que avanzamos, él vivía en un invierno. Mientras estaba recolectando conocimiento, investigando sobre qué era la filosofía natural, etc. El ambiente que describe Mary Shelley es un ambiente como de luz, es un ambiente vívido. Y esto es importante porque entonces, al retomar las ideas de Platón, él menciona algo. Que el mundo ideal, o sea, fuera de la caverna, de acuerdo con el mito de la caverna, el mundo ideal fuera de la caverna es luz brillante, brillante. En la la llanura de la verdad, quema. Y por dentro es más o menos oscuro. Yo me lo imagino algo así. Me lo imagino como en un día nublado. En un día muy soleado, en donde puedes jugar mucho con las sombras. Siempre puedes jugar con las sombras, pero me lo imagino así. Bueno, entonces lo que a mí me comparte y comparto con estas ideas de Platón y los colores, etcétera, el romanticismo, es que en el misterio, en la búsqueda del conocimiento, todo va a ser gris, pero no es un gris malo. No es este gris que nos da miedo, no es un gris raro, porque por algo, si nos diera miedo, ya nadie estaría aquí, yo creo, ¿no? Si nos diera miedo, ya no inventaríamos. Pero en cambio, ¿qué pasa cuando vamos a la playa? Exacto. Cuando vemos algo muy oscuro no nos acercamos, ¿no? Cuando está de noche. Así estamos en la ciudad más bonita, en la más fea, la que sea, no importa. No nos acercamos, porque todo es un intermedio. Pero si, por ejemplo, estamos igual, si nos vamos ahora sí que me van a decir, pero oye, a mí no me gusta el frío. Bueno, te pregunto, pero te vas al calor. Y te vas al calor y ves todo así completamente caluroso. ¿Cómo te sientes? Empiezas a sudar, estás caminando, por ejemplo, imagínate en la playa, la arena en cierto punto quema. El caminar en la arena no es caminar, por ejemplo, sobre el cemento, sobre etcétera. Vas caminando y te quema, etcétera. ¿Qué pasa? Que es así cuando buscamos el conocimiento, la verdad absoluta. Y para secarnos, para lo que sea, tenemos que meternos al agua. Y cuando nos metemos al agua, todo eso, ahora sí que todo ese conocimiento ardiente que se apoderó de nosotros por un rato, que nos hizo sentir mal, se va diluyendo. Y es eso de que realmente como seres humanos, debido a nuestra sensibilidad que menciona Platón, con la que adquirimos el conocimiento, no estamos hechos completos para un razonamiento puro y absoluto, porque si fuera así, entonces seríamos otras cosas que no somos seres humanos. Y es que a partir de la sensibilidad del poder aceptar que mis ideas, que estas ideas de las que me estoy amarrando no son siempre las correctas, las perfectas, voy a generar cierta tolerancia y empatía hacia el pensamiento de los demás, lo cual habla ahora de la segunda idea, de esta situación de generar conocimiento para poder aplicarlo. Ciertamente me vas a decir, ¿cómo? Entonces ahora estás diciendo que o sea, que lo que sé no es lo que sé. No, puede que lo que sepas sea la verdad o puede que no,
Pero lo que estoy diciendo es que el conocimiento que hemos generado como humanidad es que de las pocas sombras del conocimiento que pintamos es para pintarlas en ayuda de los demás, en beneficio. Por ejemplo, en esta obra ciertamente va solo. Y es que es eso, más allá, en Frankenstein lo vemos, más allá de los libros, más allá del conocimiento absoluto, del buscar esta idea, el ambicionar estas ideas, del quererlo todo, del querer el nombre en lo alto, el querer nuestros apellidos en lo alto, lo que sea, lo que llamemos como virtud material, hay más cosas que es el ser un ser humano, el tener la valentía para aceptar que más allá de eso está la amistad, que necesariamente no es el apoyo, la lealtad que tengo con mi mejor amiga, pero la amistad que tengo con alguien que veo en la calle y que busco ayudar, la amistad que tenemos simplemente como humanidad de respetar y de guardar silencio en lo que no nos concierne, o del no guardar silencio para protestar y para revolucionar lo que debe de ser cambiado. Es eso. Entonces les digo, para mí se me hace muy importante esta obra porque refleja este contraste entre el mundo material y el mundo ideal, como ciertamente a veces vamos solos caminando de la mano en busca del conocimiento, pero siempre es un conocimiento para beneficiar a los demás. De lo contrario, no sería este mundo que tenemos, las verdades no serían diferentes. Y por ejemplo, les voy a poner nada más un ejemplo rápido. Yo tengo esta botella de agua, ¿no? Me van a decir, oye, estás ocupando perdón. Ahora sí que agarré esta X. Yo tengo esta botella de agua. Sé que hay personas que no toman esta botella de agua porque no les gusta. Bueno, me van a decir, esto es capitalismo. Bueno, espera, a lo que voy. Supuestamente, eso sí, no me voy a meter, pero supuestamente existen botellas, la Fiji, la Voss, la Zoe, la Evian, etcétera, diferentes botellas de agua. Hay personas que dicen que la Zoe, por ejemplo, es muy buena para los electrolitos, tiene más electrolitos, no sé qué, te ayuda después de hacer ejercicio. Esa botella de agua, mi pregunta es, ¿se generó con el objetivo de beneficiar únicamente a una persona, de beneficiar a quien la creó? Me vas a decir, sí, porque económicamente, sí, pero analiza un poco más. ¿Por qué se generan las cosas? ¿Por qué se generó ese conocimiento de generar electrolitos en una botella de agua, en cierta marca? Porque lo que se busca es beneficiar a los demás. O bueno, yo esperaría que el agua, si me dices, bueno, trae veneno y mató a 100 personas, obviamente ahí es cuando ocupamos el conocimiento de manera discriminatoria, el conocimiento cuando se vuelve un conocimiento intolerante, cuando se vuelve un conocimiento hiriente. Pero cuando es una botella de agua que supuestamente trae electrolitos y ahora sí que un montón de cosas, es porque queremos beneficiar a los demás. Y es por eso que hablamos de un conocimiento no absoluto. Porque si fuera un conocimiento absoluto, entonces nada más existiría esta botella en beneficio único de quien la inventó. Tan tan. Y no, existe esta para que es más barata para quienes la necesiten barata, existe la Zoe para quienes necesitan hacer deporte, existe la Fiji para quienes les gusta un agua un poco más elegante, no sé, un agua un poco más cara que les gusta, existe. Y es esta diversidad. Vas a decir, bueno, eso es un poco capitalista de tu parte. Más que capitalista, yo creo que es un apoyo y no es como tal capitalismo, porque no me estoy metiendo ahora sí que cuál beneficia, cuál no. Es simplemente la generación del conocimiento. En eso me quedo. En la generación del conocimiento para beneficiar. No, ahora sí que no que conocimiento es correcto y que necesitamos un montón de botellas de agua, eso no me meto. Pero bueno, sigamos. Ahora bien, yo quiero hacer rápido una interpretación entre la caverna de Platón, el mito de la caverna de Platón y esta obra. En esta obra se menciona que, ya la vemos, neblina, o sea esto, bueno, imaginemos que es neblina, va sobre nubes y va sola la persona. Seguramente en cierto punto de nuestra existencia, todos nos hemos subido una vez a una carretera, a una sierra. Si no, por favor, hazlo, persona que me estés escuchando, hazlo. Es la verdad de las experiencias más emocionantes. Nos subimos a una carretera y vamos a una sierra. ¿Qué es una sierra? Pues básicamente va a la carretera. Aquí en México hay muchas, por eso no te preocupes. ¿Y qué pasa cuando vas regresando entre tarde y noche? Más tarde que noche, porque de noche ya no se ve nada. Se pone completamente neblina, más o menos así, pero peor. O sea, se ve completamente gris. Son nubes, de verdad, neblina, o sea, paredes de nubes, paredes de nubes completamente densas, grises, se ven muy fuertes, o sea, atormenta verlo.
Cuando vas en tu coche, imaginemos que el coche, hagamos una alegoría, a que fuera la caverna de Platón. Vas en tu camioneta, coche, camión, lo que sea. Vas adentro. Vas ahí y vas viendo tu celular, ahora sí que viendo cualquier otro conocimiento, jugando con las sombras del conocimiento. Viendo tu celular, vas viendo, escuchando música, comiendo, platicando, leyendo un libro, lo que quieras hacer. Pero vas adentro. Ya te diste cuenta, en cierto punto, ya te diste cuenta o no, que afuera hay un montón de nubes grises. O sea, que hay una pared de neblina que se ve realmente horrible, pero no te da miedo, porque vas en tu caverna, vas en tu mundo, y vas, y pasa tu coche y tan tan. Pero si te dijeran, ahora sí, entonces es esto, tu mundo material. El coche vamos a interpretar como la caverna, como tu mundo material. Pero si te dijeran, ¿sabes qué? Bájate y camínale, tú solo, o sola, o quien sea, camínale. Vas a decir, ¿cómo? O sea, yo sola. Sí, imaginemos entonces que la carretera es la llanura de la verdad. Me vas a decir, bueno, pero la llanura de verdad es quemante, según Platón. Sí, imaginemos ahorita que no, que la llanura de verdad no siempre lo quemante, interpretemos lo quemante como algo que hiere, como algo que da miedo, como algo que da agonía, miserias ardientes. Entonces te bajan más bien, y ahora dices como, o tú solo dices, yo voy a poder, yo quiero, esta valentía que no hay que confundir valentía y el super yo, que bueno, te bajas, y cuando vas caminando, ya no te da la misma confianza que cuando ibas en tu coche. Imaginemos que el entrar a ese mundo de neblina es ese mundo de conocimiento perfecto, de conocimiento absoluto. Pero ¿por qué si es tan perfecto? ¿Por qué te da tanto miedo entonces ir tú solo? No volteas hacia atrás. Da miedo voltear hacia atrás, porque ¿qué tal si viene un coche? ¿Qué tal si viene, o más que un coche, qué tal si hay alguien atrás? Un alma por ahí, no sé. Bueno, ahora sí que esto ya se volvió más el conjuro, pero vas caminando. ¿Y por qué si te dicen, pero es que ahí, pasando toda la neblina, ahora sí que toda la neblina de la carretera hasta llegar hasta abajo, por decir, ahorita imaginemos que es hasta abajo o hasta arriba, como quieran, está el conocimiento absoluto, el conocimiento, la verdad de todo. Camínale. Hay una sola perspectiva de conocimiento. Te vas a quedar como, no, porque no es mi mundo. Y es que eso es lo que sucede. Necesitas que alguien más te dé la mano. Que si bien aislados, que esa es una idea muy curiosa de Friedrich, que durante su carrera artística, aquí tengo el bullet point, dice que buscaba transmitir la expresión personal a través del aislamiento, como lo vemos aquí. Pero que si bien el aislamiento es bueno para la introspección, para nosotros mismos, y que es algo necesario, que no siempre es malo. ¿Por qué, por ejemplo, en este caso dirías, en el caso de la carretera dirías, no, pero ¿sabes qué? Que se baje alguien conmigo y ahora sí le camino? Porque si bien no eres libre completamente porque vas de la mano con alguien, es necesario para entender que no vivimos solos, para entender que estamos dentro de una sociedad. Por eso cuando alguien ambiciona el conocimiento, comúnmente es alguien que se vuelve solo, que se vuelve, siempre es alguien solo. Por ejemplo, el caso de McDonald's. No sé si vieron la película, hay una película de ello, pero al final no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien la historia, pero al final la persona que estaba busque este conocimiento deja atrás a sus amigos, deja atrás a las personas que quiere, porque va por ese conocimiento y al final las personas se vuelven solas. Pero ¿qué pasa después de haber encontrado? Muchas veces hay una decadencia, hay un problema, y es que esta ambición por el conocimiento perfecto absoluto no como tal existe, porque las ideas siempre están en continuo movimiento, están en cambio. Entonces en ese momento dices como, ¿sabes qué? Me subo de nuevo a mi caverna. Y te voy a decir, oye, pero tú me prometiste que ibas por la verdad absoluta. Me vas a decir, ¿sabes qué? Prefiero lo que está aquí. Y hasta hay personas que pueden que digan como, oye, pero eso es comodidad, ¿no? Eso es flojera, eso es no querer. En verdad no es no querer. Porque dentro de tu coche también puedes desarrollar conocimiento que beneficie a los demás, que beneficie una conversación, que beneficie un aprendizaje, etcétera. Solo de qué te sirve, solo buscar la verdad absoluta de qué te sirve. Entonces, bueno, al final yo creo que también otra de las cosas que esta obra me recuerda mucho es la existencia de los mundos paralelos. Con Platón vemos que hay dos mundos, el mundo material, el mundo ideal. A mí lo que me agrada mucho pensar es que yo no sé cómo es morir.
Y creo que muchos de nosotros tampoco sabemos cómo es morir, sobre todo si lo estamos escuchando. Pero de acuerdo a distintas religiones, etcétera, es como este mundo ideal, ¿no? Es un Dios nunca muere, lo que sea. Pero yo pienso que en sí el vivir es parte de el dejar de vivir no siempre es así, es como no siempre se refleja en la muerte. El dejar de vivir es cuando completamente todo lo que hicimos en la vida terrenal deja de tener sentido para siempre. Y eso es decir que ya dejamos de ser inmortales para siempre. Y no es así, porque el ser inmortal no necesariamente es tener esta inmortalidad en todo lo que hicimos, en vida, o sea, el vivir para siempre, sino dejar lo que hicimos, lo que decimos, lo que sentimos. Y es que hay una parte de la canción de Dios nunca muere que menciona: sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Esto para mí no nada más refleja la relación que tiene la obra, pero refleja también que como seres humanos nos hemos acostumbrado a esta vida, a aferrarnos a esta caverna, cuando en cierto punto también, ese es el otro lado de la moneda, hay que vamos a tener, o sea, va a ser natural, va a ser un proceso natural. Ojalá nos pase dentro de mucho, pero es un proceso natural la muerte y la mortalidad. El momento en el que nuestra vida, en el que nuestro cuerpo diga, hasta aquí llegué, más allá de un momento de tristeza, lo que sea, es el momento en donde la inmortalidad empieza, en donde vemos los dos mundos, la mortalidad estando aquí y la inmortalidad cuando nos vayamos. Y es algo curioso porque, como digo, mencionar estos temas seguramente me van a decir, bueno, aquí paro el video, bye bye, ¿te sientes bien? ¿Te sientes mal? No, es simplemente pensar que en cierto punto de la vida esta obra refleja no nada más eso, pero no nada más la diferencia entre el mundo material, el buscar el conocimiento absoluto y todo, sino el trascender en vida. Y más que trascender, porque esa palabra no me gusta mucho, está bien, pero más que ello es una vida a través de las sombras del conocimiento. Aquí, por un mar de nubes, se puede interpretar como que está a punto de morir la persona, como lo vemos al final de la obra de Frankenstein, en donde Víctor Frankenstein ya estaba casi moribundo, y bueno, también ya en cierto punto a punto de morir. Y justo es en ese momento en donde la inmortalidad comienza. No fue, o sea, y eso es algo muy curioso de esta obra, del libro. Literal, lo que nos cuenta, o sea, lo que sabemos de la obra, lo que es a partir de las cartas supuestamente, o bueno, de lo que escribe Frankenstein antes de morir. Y la situación no se vuelve completamente inmortal, no sabemos de la historia sino hasta que muere, porque Walton, quien era el capitán que lo encontró, es el que está supuestamente leyendo todo lo que Frankenstein escribió, todo sobre este conocimiento que no hay que, ahora sí que, como no hay que violar a la naturaleza, como hay que dejar que la vida misma vaya jugando. O sea, si es que yo construyo mi destino, sí, pero en cierto punto no hay ni siquiera destino. El destino es algo confuso, es algo completamente surrealista el pensar que siempre va a haber un destino exacto, porque vamos a lo mismo, jugamos con sombras del conocimiento. Bueno, eso es como el preámbulo. Y ahora bien, vamos ahora sí a algo un poco más fuerte de esa misma obra. Voy a tratar de que ya vemos 38 minutos. Por favor, ve por un té, una galleta, lo que sea necesario. Aquí tengo agüita. Así es que sigamos porque yo quiero hacer mención a lo que estaba yo estableciendo sobre que es necesario reconocer que estamos hilados unos con otros como seres humanos. Bueno, hay la frase de Rousseau que menciona que el ser humano ha nacido libre, pero en todos lados hay cadenas. Se ha interpretado como algo bueno, algo malo, como el hecho de que el ser humano jamás va a ser libre y eso es un problema de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Pero yo coincido con Ikram Mantaki en que no necesariamente es algo malo. El que no tengamos libertad absoluta implica que estamos relacionados unos con otros. Porque de lo contrario, cada uno caminaría su camino, cada uno, como estábamos diciendo, haría lo que hiciera. Y Ikram Mantaki, justo aquí lo anoté, mencionaba que el definir la soledad, físicamente hablando, obviamente es posible. Yo ahorita en este momento estoy sola, pero hablando, o bueno,
en mi lugar, ustedes están en su lugar, están acompañados, lo que sea. Físicamente, bueno, es posible. Aunque quién sabe, o sea, no sabemos, pero bueno, es posible. Pero que en términos personales y sociales es más del mundo ideal. Ese término de soledad es más del mundo ideal, ya que siempre estaremos unidos. Siempre. Y me vas a decir, entonces eso no es libertad, porque... Y es que es eso, la libertad es un concepto que nos han querido meter como libertad política, libertad jurídica, libertad. Pero realmente la libertad absoluta es del mundo ideal. La libertad que tenemos aquí es la libertad para pensar, para gozar, para sentir. Pero no es una libertad absoluta porque vivimos en una sociedad, porque dependemos unos de otros. Y eso de que siempre estaremos unidos es, por ejemplo, yo veo este libro y siempre estaré unida a mis clases de inglés, a mi profesora, Marianela. La recordaré. No es, ahora sí que a pesar de que diga yo lo leí, lo que sea, recordaré porque el aprendizaje vino de ella. El que ella dijera van a leer este libro vino de ella. Al ver estos libros me acordaré ahora sí que del por qué, o sea, de quiénes me ayudaron a comprarlos. Ahora sí que el famoso agradecimiento. ¿Quiénes me ayudaron a comprar este libro? ¿De quién? O sea, mi pulsera, etcétera. Siempre vamos a estar atados a diferentes ideas. Por eso, cuando el ser humano busca dicha soledad, traspasar los ideales, se hiere y hiere, porque está basado en un razonamiento ciego, como lo menciona Platón. Cuando buscamos estas soledades porque necesitamos ya de plano un momento para escondernos de todo, para aislarnos. Y si bien ese aislamiento nos va a ayudar, siempre va a hacer que regresemos. Y es que es algo curioso, porque la soledad también a veces la vemos a través de los sueños, cuando dormimos. Cuando dormimos no es como que me conecte yo con la mente de mi mamá, de alguien, y traspasemos sueños, no. Cuando soñamos, por ejemplo, estamos en un mundo eternamente nuestro. Y eso es hermoso, porque ahí vemos cierta soledad. Pero hasta en esa soledad vemos un mundo con más personas, porque nuestro sueño siempre va a compartir a alguien más, siempre van a diverger, siempre van a estar jugando con las sombras del conocimiento. Si no, siempre soñaríamos, no lo mismo, pero estaría relacionado todo con todo. Y es que justo es eso. Gramantaki estableció una frase que dice: la soledad es entonces como esas alturas que dominan las aldeas. Desde ahí se ven múltiples personas, demasiado pequeños para poderlos reconocer individualmente, pero se escucha subir el gran rumor de la humanidad. En otras palabras, el gran rumor de la humanidad es esta humanidad que siempre nos acompaña, el vivir en esta sociedad. La soledad la vemos desde alto. Cuando estamos solos nos sentimos omnipotentes en ocasiones, en otras muy solos, tristes, pero siempre como que la vemos desde alturas, ¿no? No, imagínenselo, cuando están solos, cuando están pensando en tal persona, etcétera. Como que nos hacemos así fuertes, o inclusive te sientes fuerte, a veces te sientes empoderado, etcétera. Pero es porque realmente es una parte ciega del razonamiento, es una parte que si bien es necesaria, que siempre vamos a tener que recordar que no vivimos solos, porque el conocimiento que generamos, como decía, es un conocimiento para los demás, para la creación. Y me vas a decir, entonces, pues ¿para qué tantas cosas? O sea, entonces ¿por qué el mundo está como está? Volvemos a lo mismo, porque hay una corrupción de ideas, porque lamentablemente yo lo veo así. Todos tratan de apoderarse de su verdad absoluta y que su verdad absoluta sea la que trascienda para siempre, cuando en realidad el hacer eso lo que hace es dividir las cosas, el sesgar el conocimiento, el ser intolerante, por ende la discriminación, el racismo, es ser el intolerante, el despreciar a los demás porque no eres como yo, pero si eres como yo, pero me da miedo admitirlo, entonces me ciego en este razonamiento que es mío para siempre, entonces, y no te permito entrar. Pero no te permito entrar porque sé que eres igual que yo, y cuando entres tal vez me caigas hasta súper bien, pero no lo hago porque yo quiero ser superior a ti. Y es esta situación también de egoísmo, no de aislamiento ya, ni de individualidad, de egoísmo. Y es importante no confundirlos, como menciona Gramantaki, como lo vemos en la obra. Pero bueno. Ahora bien, en Frankenstein, como les digo, lo vemos en los sueños, que por ejemplo, trasladando estas ideas a algo un poco literario, en Frankenstein vemos como a través de que él soñaba,
Él podía conectarse con su mundo ideal, con sus amigos que habían muerto a causa de su ambición del conocimiento, a causa de haber creado a la criatura, etc. Pero vemos que por ello este mundo también es parte del paraíso perdido. Y me vas a decir, o sea, ¿cómo? Me dices que es bueno estar solo, no estar solo que porque es tal. Sí, pero es parte de los estragos del mundo material. En un mundo ideal ni tú ni yo sabremos, o tal vez sí, pues me lo cuentas, porque estaría padre, pero no sabremos si estaremos todos juntos, porque ni siquiera sabemos si unos no caerán en la llanura de la verdad, en lo que atraviesan. Es esta situación. Entonces, por eso, mientras estemos en el mundo material, si bien es algo bueno, realmente estamos hilados unos con otros porque no hay libertad absoluta. Ahora bien, es que esta parte me gusta mucho y se las voy a leer tal como la escribí para que no se pierda tanto. Y que dice: no obstante, dichas ideas, tanto las de la obra como las del libro, explican lo que establece Ferraioli. Ferraioli era un jurista italiano, quien mencionaba que la existencia del constitucionalismo, los derechos humanos convertidos en derechos fundamentales, porque eso es un derecho fundamental, aquel derecho humano que está escrito o avalado en una constitución, etcétera, en algo ahora sí que escrito, se preservan. Lo que inclusive habla de que si bien no hay libertad absoluta, y eso es importante, la condición de cualquier ser humano sí debe estar ligada a la preservación de los derechos. Me vas a decir, tú estás diciendo que no tengo libertad, pero pues sí me la tienes que preservar. Tienes que preservar tu integridad, porque a pesar de que estemos en un mundo material, no nos podemos terminar matando entre todos, no podemos terminar degollando a los demás, discriminando, torturando, porque volvemos a lo mismo. Cuando hacemos ese tipo de actos, que a mí no me gusta, yo lo digo actos porque más que un hecho humano es un acto humano, estamos corrompiendo nuestra humanidad, nuestra empatía, el hecho de que haya una libertad absoluta con un fin bueno. Aquí no, aquí destruimos el fin bueno para hacerlo algo egoísta, para destruirnos entre los demás. Y es por eso que a pesar de que nuestra libertad no sea absoluta, sí se tiene que preservar, la integridad se tiene que preservar con el fin de que no haya eso, de que no haya ahora sí que una lucha constante en una caverna. Imagínense, sobre todo en un mundo como el nuestro. O sea, no se podría simplemente. Y eso nos lleva a otra cosa, que si bien no hay libertad absoluta, es para que aprendamos a respetar a los demás. Porque les digo, no sabríamos en un mundo ideal si ahorita a veces no respetamos a los demás. Y eso que no hay libertad absoluta, no me imagino cuando haya libertad absoluta. Y es eso que habla Ikram-Antaki, que dice: no se trata de probar que el otro existe a partir de manifestaciones objetivas, como si el otro fuera imperceptible. Se trata de una evidencia que es superior a la búsqueda de la prueba. En Descartes, la duda no recae sobre el otro, sino sobre el cuerpo propio. Volvemos a lo mismo, cuando no aceptamos que están los demás, es porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Sobre las verdades matemáticas, todo lo que no es pensamiento en mí. La incertidumbre no parece afectar al otro, sino a la naturaleza del saber que tengo en él. El otro me es exterior, es un extranjero, otro ser fuera de mí, del cual tengo conciencia sin saber cuál verdad posee. Estoy absolutamente seguro de mi existencia, pero fuera de mí hay un ser verdadero, fuera de mí, un ser cuya naturaleza es opuesta a la mía. La reconquista de la exterioridad se haría por la materialización del mundo de los hombres. Para mí, esta frase menciona, en otras palabras, que los seres humanos necesitamos que aceptar que existen los demás, porque simplemente de lo contrario no nos estaríamos aceptando a nosotros mismos. En la frase hay una parte muy curiosa que menciona, que es que menciona: fuera de mí, un ser cuya naturaleza es opuesta a la mía. La reconquista de la exterioridad sería la materialización del mundo de los hombres. No necesariamente esta frase tiene que aplicar a los demás, pero a nosotros mismos, porque en el momento en el que nos olvidamos de los demás, entonces me olvido de mí misma.
Y es ese concepto de otredad, ¿no? De no me cae bien el otro, no lo quiero ver, porque simplemente no es igual a mí, porque no es igual a mí porque yo lo he dicho, cuando en realidad es tan igual a mí que por eso me da miedo. Y con eso concluyo esta primera parte, que al final el viajero, los humanos, Frankenstein y todos quedamos subordinados a las sombras del conocimiento, porque nuestro razonamiento, según Platón, es un recuerdo, y mientras intentemos sobreponer ahora sí que este razonamiento, el recuerdo, así que sea absoluto, estaremos continuamente dando vueltas en la caverna y en el mundo material. Estaremos preparados para ir al mundo ideal el momento en el que la tolerancia sea intrínseca en nosotros. Ahora bien, ya estamos de regreso y vamos con nuestras últimas obras. Esto ahora sí que la primera estuvo un poco más larga, con las segundas va a ser un poco más breve. No obstante, creo que la segunda obra es una de las que más me entusiasma también. Así es que vamos a empezar. Como yo diría, empecemos por el principio. Nuestra segunda obra, como habíamos mencionado desde el principio del foro, era Enola Holmes, la relación con el contexto de Frankenstein y Mary Shelley, y obviamente con las ideas de Graham Taki y de Mary Wollstonecraft. Para comenzar, daré rápido de cómo es la película de Enola Holmes. Enola es la protagonista, es encabezada por Millie Bobby Brown. Lo que ella hace básicamente es que es una chica revolucionaria para su época, por llamarlo así. Es una mujer que busca el ideal, busca el conocimiento, llegar a más allá. Ella no piensa que la mujer tenga que ser subordinada ante el hombre o que se tengan que preservar estos modelos arcaicos de que la mujer esté bien vestida, de que la mujer pertenezca a esta sociedad para ahora sí que encajar, que la mujer no cuestione, que la mujer no analice, que era como durante el siglo XIX y el siglo XVIII para atrás, e inclusive todavía más adelante, como la historia ha escrito, pues la mujer no era considerada como tal, ¿no? No es hasta después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial inclusive, de mayores movimientos como la Revolución Cultural del 68, que la mujer realmente comienza a tomar voz propia, ¿no? Que la mujer se revela completamente a este sistema. No obstante, en esta película se nos presenta a un personaje completamente revolucionario para su época, que buscaba transformar estos ideales, transformar la situación, cómo se veía la figura femenina en la época. A mí, algo que me parece muy importante es que la película se ve como se busca cierta transformación también de las leyes, cierta transformación para que haya una justicia de equidad en la mujer, situación que realmente se relaciona con Mary Wollstonecraft. Eso se relaciona con la filósofa Mary Wollstonecraft, porque ella establece que tanto mujeres y hombres, lo que mencionaba desde el principio del foro, debían de tener la misma educación para tener los mismos procesos racionales o académicos o educativos. Porque, en contraste, tenemos filósofos como Rousseau o como Hegel, que si bien me cae bien el cuatín y todo de Rousseau, pues él mencionaba en cambio que no, que la mujer sí debía de tener una educación distinta al hombre, porque era necesario. Y por el otro lado tenemos a Hegel, quien mencionaba que la mujer nunca iba a poder estar ahora sí que en el triángulo económico de la sociedad moderna, después de la revolución industrial, o la sociedad moderna en efectos de la revolución industrial, porque la mujer era muy sensible y por esa sensibilidad se convertía en una persona débil y por tanto no podía asumir su situación, no podía asumir decisiones políticas, decisiones económicas, jurídicas. Por eso la mujer está fuera del contexto. La mujer únicamente es ama de casa, la mujer únicamente la vemos como esta persona que se encarga de criar a los hijos, de criar a la familia, cuando en realidad no es así. Y es eso que se contrasta con las ideas de Wollstonecraft, quien decía, ¿sabes qué? No, la mujer tú la has hecho así y por eso dices que es débil, por eso dices que es muy sensible, porque la has denotado así, la has trabajado de tal forma para que no tenga la misma educación, pero el momento en el que le des el mismo proceso educativo, tanto a un hombre como a una mujer, automáticamente van a construir los mismos cimientos.
La mente, ella mencionaba que la mente no, ahora sí que no tiene géneros, el pensar no tiene géneros, son ideas que hasta la fecha están con nosotros, gracias a Mary Wollstonecraft, la pionera ahora sí que de los movimientos feministas, etcétera. Ella se comienza esta lucha por los derechos de la mujer, situación que ahora la vamos a relacionar no tanto con el contenido de Frankenstein, no tanto como con Frankenstein, pero el contexto de la obra. Frankenstein es escrita por la hija de Mary Wollstonecraft, Mary Shelley. Una chava no tan igual como Enola Holmes en la película, pero que vive en el mismo contexto donde la mujer, si bien sí podía gozar de cierta libertad, entre comillas, de cierta, que no podía ser como tal. Es que ni siquiera puedo decir esas palabras de violada o asesinada o como tal, porque la situación de verdad era la mujer era tan infravalorada que la ley ni siquiera se encargaba de darle una seguridad jurídica al género femenino. Había completamente una marginación, una injusticia. Pero bueno, si bien tenía como cierta libertad, pero de verdad libertad entre comillas completamente, era reprimida en todo su sentido. Lo que pasa con Enola Holmes en la película es que esta chava es una película de comedia, si pueden véanla, la verdad es que está bastante bonita. Nos da una perspectiva nueva sobre cómo la lucha de géneros, más allá de una lucha de géneros, es una lucha para retomar siempre nuestra voz, para que yo en mi caso como mujer siempre pueda tener una voz, que mis ideas recobren lo que yo busco. Pero bueno, en el caso de Mary Shelley se comparte mucho con la idea tanto de su madre, de Mary Wollstonecraft, lo que ella buscaba de la educación, como en la película, porque el contexto de Frankenstein no es como el contexto de William Shakespeare, que si bien logró publicar, etc., al principio cuando Mary Shelley dijo, bueno, ya acabé, este es mi libro, esto es mi historia, parte de mi historia personal, de mi vida, ya lo acabé, ya lo escribí, ahora quiero publicarlo porque quiero que... Ella decía que un escritor que sus obras sean anónimas pierden cierto valor. Hay que ser escuchados, eso de levantar la voz. Entonces va a la primer editorial y les dice, ¿sabes qué? Públicamelo, no, porfa, no seas mala onda, públicalo. Y le dicen, mira, ¿sabes qué? A pesar de que tu papá sí es un intelectual, de que sobre todo tu papá, ¿no? Porque tu mamá Mary Wollstonecraft, como filósofa de su época, era mal vista, como lo vemos con Enola Holmes, una personaje que es mal vista porque es revolucionaria, porque es distinta al género, a los estándares o a lo establecido para el género femenino. Pero bueno, llega y le dice, ¿me lo vas a publicar? Y le dicen, ¿sabes qué? No. No, porque una mujer, pero una persona de tu edad no debería estar escribiendo eso, y sobre todo una mujer. Una mujer de tu edad no debería estar escribiendo ese tipo de cosas. Tú deberías estar pensando en diferentes temas, sobre todo domésticos de preferencia, pero una mujer que está escribiendo una obra de este calibre y sobre todo que está escribiendo sobre ciencia ficción, que es básicamente hasta ahora, actualmente Frankenstein es un parteaguas en la ciencia ficción, en la literatura inglesa, etc. En esa época le dijeron como, ¿sabes qué? No puedes, porque eres mujer. Y había esta represión de que la mujer no podía hacer ese tipo de cosas. Situación que lo vemos en la película de Enola Holmes, en donde una mujer debía ser educada, refinada, debía de tener como ciertos valores para poder buscarse un esposo y de ahí una vida. Y mi pregunta es, ¿eso no es un claro ejemplo de la represión de la libertad? Y es algo muy curioso porque si bien ya discutimos que no hay como tal libertad absoluta, acordémonos que no hay libertad absoluta en beneficio de los demás. Y es que en eso es algo muy curioso porque Mary Wollstonecraft, imaginen ahora sí que imaginemos que están los dos, Mary Wollstonecraft y Rousseau, aunque obviamente no son como tal relacionados en la misma época, pero pues no como tal. Pero Mary Wollstonecraft sí cuestionó las ideas de Rousseau. Y imaginemos lo que están, ¿no? Y le dice, oye, ¿cómo de que? Ok, no hay verdad absoluta, pero ¿sabes qué? Sí hay un remedio. Y el remedio es la educación. Y el otro le dice, ¿sabes qué? Es que no hay libertad. Siempre van a estar encadenados. Y sobre todo las mujeres, siempre van a tener que tener educación un poco distinta. Y le dice Mary Wollstonecraft, ¿sabes qué? Si bien sí estamos jugando con las sombras del conocimiento de Platón, al menos hay que darles formas bonitas. Porque volvemos a lo mismo, si bien todos son sombras, no quiere decir que de todas las sombras nos amarremos, como en Peter Pan, que la sombra de Peter Pan no era muy buena,
lo hacía hacer cosas negativas y por eso tiene como que amarrársela, no me acuerdo bien de la película, pero tiene que hacer algo con su sombra para que lograra controlar a la sombra. Y es esa situación que le dice Mary Wollstonecraft: sí, si bien sí hay sombras, al menos entonces hay que aprender a amarrar a las sombras, a ajustar las sombras a nuestra forma, porque de lo contrario vamos a perder nuestra humanidad, y si perdemos nuestra humanidad, hablamos de la pérdida de la empatía y de la unión. Le dijo: no, ¿sabes qué? No, tú no puedes. Ella siguió luchando, y gracias a este tipo de movimientos, a este tipo de películas, que obviamente la película de Enola Holmes es de esta época, pero ambientada en el siglo XIX, el siglo XVIII, gracias a eso, la mujer ha generado cierta voz. Lamentablemente no puedo decir que en todos los lugares, hasta hace apenas unos años, todavía un cuarto de la población, 2/4 de la población mundial de las mujeres únicamente tienen voz por sí mismas, las otras no, por diferentes diferencias en culturas, en represión, etc. Pero lo que hace Mary Wollstonecraft es decir: sí, si bien no hay libertad absoluta, tenemos que poner medidas para esta libertad. Y en este caso, si tú estás poniéndole medidas a los hombres para beneficiarles, también a las mujeres. Y es algo muy curioso porque, les digo, hasta la fecha pareciera que eso no existe, pareciera que no existen los movimientos culturales, feministas, etcétera, que no tienen fundamento, cuando sí tienen. Y la lucha no es siempre. Entiendo que últimamente, por los fenómenos actuales que han sucedido, lo de Reforma, etcétera, se ha interpretado ahora sí que a los ojos de cada quien como se ha querido, pero siempre lo que se ha demostrado es que la lucha femenina sí ha tenido bases de educación, y que si bien ha habido revoluciones, las revoluciones son lo que permiten que las personas no estén subordinadas, que las personas no tengan que ahora sí que haya un principio dentro de la Constitución, dentro de las diversas tratados internacionales que respetan los derechos humanos, que hayan estos para que no la esclavitud esté penada, para que la discriminación, porque eso es lo que se busca. Si bien no se busca, hay otros filósofos que mencionan que únicamente los derechos humanos son estatutos para controlarnos como sociedad y para que no nos matemos unos con otros. Sí, pero es que son necesarios, porque de lo contrario viviríamos, unos dicen no, porque entonces viviríamos una anarquía y adiós al sistema, y eso es bueno, puede, pero de lo contrario tal vez ahí sí regresaríamos a un pasado en donde, si aún así, habiendo leyes actualmente, hay violaciones a ojos de todos a los derechos humanos, hay violaciones a los principios que supuestamente no se pueden suspender ante cualquier contexto, como son los derechos de la niñez, los políticos, los derechos humanos, la integridad personal, la no discriminación, etcétera. No me imagino si no hubiera estos estatutos. Regresaríamos a un tipo de oscurantismo durante la Edad Media, que si violaban a una mujer, y perdón por el tema, sé que es un tema bastante fuerte, sé que es un tema bastante que puede tener, ojalá no quiero decir muchas ideas encontradas, porque a nuestra fecha el respeto hacia la figura, hacia cualquier género debería ser intrínseco, pero lamentablemente todavía hay opiniones encontradas. Pero si se nos quitaran estos famosos derechos humanos, regresaríamos a la época en donde, si bien violaban a una mujer, daba igual. Y es que no es así, porque lo que hace Wollstonecraft es contrastar con Platón en cierto punto, no tanto, pero contrastar con cierto punto con Platón, con Hegel, con Rousseau, y decir, ¿sabes qué? Y completar con las ideas de Marx, que dice que un reino de necesidad es un reino, ahora sí que la necesidad es parte de un reino de necesidad, valga la redundancia. La pobreza, la marginación, etcétera, es parte de un reino de necesidad, de un reino de marginación. Y Mary Wollstonecraft dice, sí, vivimos ciertamente en una caverna, pero eso se puede transformar. Y es lo que dice Marx también. Mientras, igualemos a todos, en este sentido de que todos mantengan respeto, integridad y todo, la sociedad va a cambiar, va a progresar. De hecho, económicamente hablando, lo que decía Hegel, por ejemplo, es que la mujer no podía meterse porque retrasaría la economía. Y lo que dice Mary Wollstonecraft, Beatrice Webb, Hobsbawm, que ya es un historiador un poco más contemporáneo, Hobsbawm menciona que si todos tuvieran la misma igualdad en cuanto a condiciones de educación, etcétera, la economía inclusive estaría ahora sí que mucho mejor. Pero es esto de que queremos de que se reprimen a los grupos, etcétera, lo que ocasiona que haya un retraso, no como tal que un grupo participe. En cambio, la no participación de un grupo es lo que ocasiona el retraso. Por otro lado,
Mary Wollstonecraft en la película de Enola Holmes, por ejemplo, ese es el tema, que se busca ahora sí que la libertad para el voto, para esta parte de los derechos políticos. Y algo muy curioso que yo quise contrastar con Rousseau en cuanto a la película y todo esto, es que muchas veces creemos que las leyes no funcionan, etc. Pero es que las leyes se corrompen cuando en vez de hacerlo unos mecanismos que apoyen a otros se vuelve una situación egocéntrica. Y eso es cierto. Rousseau decía que una de las razones por las que no existe la libertad absoluta es porque la sociedad corrompe. Y eso es cuando las leyes son ejercidas desde un punto de vista material antes que natural, ya no son de carácter empático, se transforman en algo egoísta, en beneficiar, y eso sucede con la imagen de la mujer. Muchas veces los hombres, más allá de algo natural, etc., es por esta situación egoísta de tener la superioridad, pero es por una superioridad de nuevamente proteger una verdad absoluta que ahora actualmente podemos decir que ha cambiado. Si las mujeres de la Edad Media, las mujeres del siglo XIX, del siglo XVIII en México, en Europa, etcétera, en Asia, vieran cómo es la figura de la mujer actualmente, que tal vez sigue teniendo cierta represión, cierta falta a la libertad, lo que sea, y vieran que seguimos en pie de lucha y con mayores libertades supuestamente, se darían cuenta que esa verdad absoluta por la que peleaban los hombres, por las que hacían que las leyes se volvieran egoístas y no leyes que beneficiaran a todos, se rompieron. Y es eso, el mundo de las sombras del conocimiento. No lo vemos hasta después de que pasa mucho tiempo, inclusive un día después, pero es este movimiento continuo de la inexistencia de la verdad absoluta lo que hace justicia para las minorías, en este caso para minorías como las mujeres durante en el pasado, etcétera. Finalmente, disculpen si estoy viendo únicamente como los bullet points, que retomar lo que es importante ahora sí. Y es que es eso. No obstante, la existencia de pensadores como Mary Wollstonecraft trajeron consigo una justicia intrínseca al contexto de la mujer, en especial al contrastar con ideas con Rousseau, ya que eso demuestra que no hay verdad absoluta. Y lo que estábamos hablando, mientras haya igualdad en educación, van a haber mejores prospectos. Esto a mí me hace mucha relación con una de las piezas musicales que escogí, que es Reunion of Friends de Harry Potter en The Chamber of the Secrets, que fue compuesta por John Williams. La canción se llama Reunion of Friends, en español Reunión de Amigos, o de amigas, o de ambos. Y es algo muy curioso porque en la película de Harry Potter se ve un contexto en donde realmente cuando se pone la canción es cuando ya lograron desafiar con valentía la adversidad. Y si lo interpretamos en este caso, el momento en el que tengamos realmente una reunión de amigos, amigas, quienes sean, es después de haber desafiado a la adversidad, como lo es en Harry Potter, con valentía, el decidir romper las reglas, los paradigmas que hieren a otros. El momento en el que se haga eso, en el que como sociedad vayamos construyendo poco a poco eso, es el momento en el que la tolerancia va a estar, ahora sí que vamos a compartir la tolerancia. Y la justicia, sobre todo, que últimamente es lo que más falta y lo que se debe de manejar. Por ello, para mí es muy importante, por ejemplo, esta película, les digo, de Enola Holmes, en el que inclusive ella menciona que algo de lo más importante es encontrar nuestra propia voz. Encontrar nuestra propia voz, porque a partir de ahí ya podemos revolucionar. Podemos, ahora sí que como en Harry Potter, establecer un duelo para después luchar, y después de luchar, lograr cambiar las cosas. Antes de cambiar a la otra idea, lograr cambiar las cosas para lograr cambiar las cosas para beneficiar a los demás y para demostrar que la verdad absoluta no existe. Y ahora sí, ya para antes de irnos, porque ahora sí que nos llevamos 1 hora de grabación, 1 hora de video con todos los temas, etcétera, con Mary Wollstonecraft, con Platón,
Hablando de todos ellos, pues ya vamos a llegar únicamente para concluir de manera esta sí un poco más rápida que las anteriores, con la obra 3, que es la de el Teatro de Macedonio Alcalá. Macedonio Alcalá fue el compositor de Dios nunca muere, en agradecimiento a la comunidad indígena de Tlacolula durante principios del siglo XX. Él escribe y todo. Y yo creo que a mí me gusta mucho el teatro en sí, la relación que tiene el teatro con este compositor, porque habla de estas ideas que hemos hablado con Platón, Nicaramantaki, Mary Wollstonecraft, Rousseau, y es que hay de que el nombre de la canción, El Dios nunca muere, hace relación a la inmortalidad. Nunca se muere porque el vivir, uno nunca muere. O tal vez sí, bueno, sí, físicamente sí, pero uno nunca muere, porque al vivir en sombras del conocimiento, todo es cíclico, y por ende la justicia también. La justicia para nuestra vida, la justicia para que tal vez no gozamos en esta vida terrenal, etc. Pero, y ni siquiera, aún así viviendo todavía, la justicia al vivir como en un mundo cíclico va a estar inherente en cualquier aspecto, llámese jurídica, natural, filosófica, etc., la justicia va a estar inherente. Y de hecho hay una frase que está en la canción que es: sé que una nueva luz habré de alcanzar nuestra soledad, y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Hablamos de esta inmortalidad, de la inexistencia de la verdad absoluta que permite darle tributo a todos y todas. La vida es efímera, pero el hablar de sombras del conocimiento, en lo que hablamos, es hablar de tolerancia, de pensamiento y de humanidad. La vida es una quimera, y al final nos extinguiremos en miserias ardientes, y nos esfumaremos entre olas y distancia, mientras vivamos de las sombras del conocimiento para construir un ambiente entre todos los que estamos. Yo con esto me despido, espero que les haya gustado, y la verdad es que hasta la voz ya se me hizo completamente ronca, la siento, pero no me arrepiento. Creo que manejamos completamente bien estas 3 obras. Les digo, yo escogí la última porque la última representa esta tragedia para siempre, que no es nuestro México querido, pero tragedia en el sentido de una tragedia que demuestra que es esto. La vida es una tragedia, la inexistencia de la verdad absoluta, la inexistencia de lo perfecto, de lo exacto, y por ello es una tragedia, pero de esta tragedia hay que hacerla una quimera danzante. Entonces yo con esto me despido, espero que les haya gustado. Sé que me alargué mucho, pero de todo corazón les agradezco por estar aquí. Gracias a Gabriel, que nos das la oportunidad de hacer este tipo de trabajos. Muchas gracias, Gabriel, por ahora sí que la apertura, la oportunidad a hablar de los temas que nos gusta, de trascender un poquito, o más que trascender, como dije, no me gusta la palabra, pero escribir o hablar sobre lo que nos gusta y relacionarlo con temas que son del día al día. Y con esto culmino, y nuevamente muchas gracias.